10 minutos, arrancamos en el primer bloque del día de la Resistencia, primer bloque de la semana. Y tenemos acá en la mesa al invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Comentanos, Horacio, de quién se trata. Bien, hoy tenemos al doctor Jorge Escala. Algunos que ya nos siguen lo deben conocer porque saben que lo he citado muchas veces, particularmente en los primeros libros que adquirió, que era Recrear la Cultura y la Vida, que de hecho termina inspirando gran parte de lo que es mi libro. Así que para nosotros es un honor y un gusto tener a semejante eminencia aquí en la mesa. Y lo hemos traído porque estamos en este ciclo de invitar a candidatos que van en esta puja electoral buscando hacerse un espacio dentro del Congreso. Así que, en primer lugar, agradecer que se haya venido hasta aquí, hasta la radio, y en segundo lugar, ya darle la palabra para empezar con la pregunta clásica que se le hace a todo invitado, es, bueno, ¿quién es usted para la gente que lo quiere conocer y qué le ofrece al votante cordobés que de repente quiera apostar a su proyecto? Bueno, muchas gracias, Horacio, y Nedardros, perdón, ¿cómo era tu nombre? Y Nico, muchas gracias a ustedes. En realidad pueden tutearme, no hace falta que me traten de usted con tanta formalidad. ¿Quién soy yo? Bueno, abogado, me recibí hace unos 40 años, ejerzo la profesión desde que me recibí. Me dedico al derecho comercial. Cualquiera puede googlearme porque no tengo nada que ocultar. Otros candidatos no podrían pedir que los googleen porque tienen un montón de problemas atrás. Yo no tengo absolutamente ningún problema. ¿Quieren saber quién soy yo? Pregúntenle a cualquier abogado que se dedique al derecho comercial, le podrá dar referencias mías. Además de esto, me he dedicado a la defensa del matrimonio, la defensa de la vida desde la concepción, y por eso tengo escritos 12 o 13 libros, más 17 libros en coautoría, 800 conferencias en 20 países, etcétera, etcétera. O sea, tengo mucho camino recorrido por ese lado. Soy tesorero de Portal de Belén desde que se fundó, he participado en los juicios de Portal de Belén, en fin, eso para decir quién soy. ¿Qué le puedo ofrecer a los votantes de Córdoba? Yo le ofrecería 3 cosas. Primero, estoy en una alianza que se llama Republicanos, lista 23D, es una alianza entre el Partido Libertario y el Partido NOS, que está en formación, y entonces lo que le podemos ofrecer es, en la lista tenemos todas personas comunes, gente común, trabajadora, no tenemos ni un minuto de aporte al gobierno, de aporte jubilatorio al gobierno, todos trabajamos independientemente, algunos somos profesionales, otros docentes, otros hay militares, hay comerciantes, en fin, de personas de Córdoba ciudad, personas del interior, o sea, más o menos un arco representativo de lo que es la gente común. Lo primero que podemos ofrecer es eso, nosotros somos la gente común que queremos desbancar a los políticos profesionales. Ya después de 40 años más o menos de democracia, hemos pasado de un 5% de pobreza a más del 50%. Eso es lo que han logrado los políticos de profesión. Lo que queremos es desbancarlos. Nosotros somos de adelante, somos como vos, somos como cualquiera, somos las personas comunes, que queremos meternos en política hartos de lo que están haciendo los políticos con nosotros. Primera cuestión. 2 más que son muy cortitas. Proyecto de ley para derogar la ley de aborto, o sea, esto es elemental. Matar argentinos no puede ser política de nada. Y segunda, proyecto de ley para derogar todas las leyes que imponen la ideología de género. Después tenemos un montón de propuestas más de economía y qué sé yo, pero creo que esto es básico. Somos la gente común, queremos derogar el aborto, queremos derogar las leyes de género. Bien, ¿vos, Nera, querés preguntar? Sí, yo te quería hacer una consulta respecto a el porqué de la alianza, ¿no? En la que están participando, los proyectos que hay en común entre ambos partidos y el porqué de esta alianza electoral en este caso. Bueno, el porqué de la alianza es muy sencillo. Para desbancar a la casta política que está, digamos, afincada en la Argentina desde hace 35 o 40 años, no se puede hacer solo, o un grupo solo, o un partido político solo. Entonces, cuando se plantearon estas elecciones, intentamos hacer una gran coalición con partidos que tuvieran ideas semejantes. La verdad que tuvimos conversaciones con 6 o 7 partidos, y con los únicos que, digamos, se logró hacer una alianza fue el Partido Libertario y NOS. Lo que hicimos fue 11 puntos, trabajar 11 puntos de acuerdos básicos, estos principios estamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo,
firmamos ese acuerdo básico y después avanzamos en las demás cosas, es decir, quiénes serían los candidatos, quiénes serían las jefe de campaña, el responsable económico de la campaña, el responsable técnico, etcétera, etcétera. Todo el resto de las cuestiones que hacen a una elección, digamos. ¿Horacio? Bien, hay una pregunta que quizás a muchos les puede llegar a interesar, digo más que todo pensando también en el público que por ahí nos oye en este momento, que es una cuestión de cómo se han dado las coyunturas y las discusiones ideológicas en los últimos años. Entonces, la gran pregunta sería si acaso este espacio, Libertarios más Nos, podría ser una suerte de espacio liberal, un espacio más nacionalista, un espacio más conservador, incluso podemos hablar de una derecha frente a una izquierda. ¿Cómo ustedes se posicionarían frente a estos jóvenes que hoy por hoy, ahí es un fenómeno propio de la posmodernidad, intentan hacer un reduccionismo rápido, decir, bueno, son de izquierda, son de derecha, son liberales, son estos, son aquellos? ¿Cómo se definiría ante el público joven que suele manejar estas categorías? Yo diría dos cosas. Nosotros somos más, o sea, sumamos. ¿Por qué? Porque Libertarios tiene un origen ideológico más bien liberal. Nos tiene un origen ideológico más bien nacionalista. Entonces, nosotros somos más. ¿Dónde se han juntado el nacionalismo y el liberalismo en la República Argentina? Creo que esta debe ser la primera experiencia. Entonces, nosotros somos más, somos de adelante, decimos. ¿Por qué? Porque hay que hacer acuerdos básicos sobre los temas fundamentales. Y en los temas fundamentales estamos de acuerdo. O sea, defensa de la vida desde la concepción, defensa del matrimonio y la familia como la célula básica de la sociedad, además entendido el matrimonio y familia naturales, ¿no? La propiedad privada, la libertad de los ciudadanos, que ha sido conculcada de una manera totalitaria desde hace año y medio, donde no nos dejan salir a la calle, no nos dejan trabajar, no nos dejan respirar, no nos dejan porque tenemos que respirar la porquería esa del anhídrido carbónico, porque nos hacen poner un bozal, etcétera, etcétera. El tema de que hay que achicar el Estado es un elefante que nos aplasta a todos, que hay que dar pie a la iniciativa privada, que hay que hacer una reforma impositiva para eliminar de los 170 impuestos que hay en la Argentina, eliminar un montón y simplificarlo. Hay que hacer una reforma de las leyes laborales para permitir modernizar todo el sistema laboral, para poder permitir que se puedan hacer contratos mucho más flexibles que sean acordes con la realidad económica actual. Hay que hacer una reforma en toda la cuestión previsional y de seguridad social, porque, el Estado está usando la caja de las jubilaciones para autofinanciarse y está embromando a los jubilados que no van a poder cobrar la jubilación el día de mañana cuando les toque. Es decir, el Banco Central está emitiendo, ¿para qué? Para pagar intereses de unas letras, LEVAC, LELIC, no sé cuánto, para poder financiar al gobierno, por un lado, porque no hay financiación externa y el mercado de capitales argentino es mínimo, y entonces estamos pagando una monstruosidad de dinero, emitiendo dinero que genera inflación, y esa inflación nos está matando a todos. Es decir, hay toneladas de cosas para hacer. Nos hemos puesto de acuerdo en los puntos básicos y les metemos para adelante. Creo que además de liberales y nacionalistas tendrían que juntarse personas de otras otras ideologías o de otras corrientes, como puede ser conservadores, como puede ser, en fin, muchas otras corrientes. Eso sí, nos hemos puesto de acuerdo. Ningún acuerdo con el Frente de Todos y ningún acuerdo con Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé cómo se llaman ahora porque se cambian los nombres cada 15 minutos. Juntos simplemente. Ahora son juntitos, bueno. Tampoco queremos saber nada con los juntos. Sin ningún sentido. Sí. Porque... Yo más que juntos yo diría que están amontonados, pero bueno, ese es otro problema. Si uno los escucha hablar parece que tan juntitos no están. Sí. Y hay esto le explicó también un poco a la audiencia de paso. Es común que a veces dentro de lo que es el periodismo se suele generar algunas preguntas que son más llevaderas, a veces son unas preguntas un poco más hostiles, porque también las que quieran. Porque también estaba pensando justo en ese punto. Particularmente Republicanos Unidos tiene como uno de los principales referentes a nivel nacional, gente que de repente no comulgaría con nuestras ideas más conservadoras, y se me viene, no quiero mencionarme con una cuestión legal, pero que
se los ha visto marchando en el obelisco con el pañuelo verde y las banderas del frente de izquierda, todos por atrás, digamos, se ve como cuadro perfecto. Y dicen ser los liberales que vienen a traer justamente un espacio de mayor libertad y que incluso han formado alianzas con Juntos en otros distritos. Sabemos que no es lo mismo Córdoba que Buenos Aires, que es en cada distrito, digo, pero ¿no cree que en algún punto quizás al cordobés diga, no, Republicanos Unidos? Bueno, aclaro algo. Primero, nosotros no somos Republicanos Unidos. Pasa lo siguiente, cuando presentamos la papelería para poder participar en las elecciones, el nombre que habíamos elegido era Libertarios más Nos. Presentamos las boletas, los modelos de boleta, todo con el nombre Libertarios más Nos. Es más, teníamos toda la parte publicitaria de comunicación, todo armado con Libertarios más Nos. Hicimos la presentación de la alianza mucho antes de que hiciéramos la presentación judicial. O sea que esto estaba armado Libertarios más Nos. ¿Qué pasó? La justicia electoral nos dijo no puede estar en el nombre ni Libertarios ni Nos, porque el Partido Libertario está sancionado porque tuvo 2 elecciones seguidas sin conseguir el piso, y Nos es un partido en formación, con lo cual no puede aparecer ninguno de los 2 nombres. Bueno, esto se da de patadas con toda la jurisprudencia de la justicia electoral, pero ¿qué pasa? Si vos te peleás, no estás de acuerdo, te vas a la Cámara, apelás, te vas a la Cámara y perdiste la oportunidad de inscribir tu lista, o perdiste la oportunidad de presentar las boletas en el plazo que tenés para presentarla, con lo cual perdiste las elecciones. Entonces, ¿qué hicimos? Agachamos la cabeza. Esto es una barbaridad que hace, pienso yo, la justicia electoral. Ya sabemos que tiene mucha influencia por el poder político, y se ve que el Partido Libertario y el Partido Nos les hacen ruido al sistema, porque es la única verdadera oposición. Realmente somos la única verdadera oposición. Entonces, el nombre Republicanos nos lo impusieron. Le llevamos, no sé, creo que más o menos 10 modelos de boleta distintas con nombres distintos, y el único que aceptaron fue ese, con lo cual en realidad es un nombre que nos impusieron, punto 1. O sea que no tenemos nada que ver con Republicanos Unidos, y nos impusieron este nombre. ¿Qué le vamos a hacer? No nos quedó otra. O aceptábamos o nos quedábamos sin participar en las elecciones. Aceptamos. Entonces, eso primero. Segundo, efectivamente, ¿por qué no tenemos nada que ver con Republicanos Unidos? Porque en Republicanos Unidos hay un montón de gente, es otro rejunte también, donde hay gente que está a favor del aborto, gente que está en contra. Nosotros, el primero de los 11 puntos era defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. O sea, la gente que integra el Partido Libertario en Córdoba y Nos en Córdoba, aceptamos esta agenda, digamos. Entonces, evidentemente, Buenos Aires es Buenos Aires y sus dirigentes son sus dirigentes, pero quiero aclarar que el Partido Libertario en 2019, al comienzo, participó con Esper, entró en una interna para participar en las elecciones nacionales, donde apoyaba al candidato Esper. Cuando el candidato Esper empezó a coquetear con el tema del aborto y empezó a tener algunas cuestiones que no pudo explicar, como por ejemplo quién era el empresario que lo llevaba en avioneta para recorrer el país, que después se supo quién era este año, ya en el 2019 el Partido Libertario cortó con Esper. O sea, el Partido Libertario no tiene nada que ver con Esper hace 2 años. Y bueno, Santoro y demás que están a favor del aborto, y qué sé yo, con eso no tuvo que ver nunca nada. Más allá de que habrán participado en reuniones, ese tipo de cosas, eso sí, pero digamos no hay ningún tipo de alianza ni hay ningún tipo de afinidad, porque estos temas son temas no negociables. O sea, el tema de el aborto, la defensa de la vida de la concepción, el tema de el matrimonio y la familia y el no a la ideología de género, son temas no negociables tanto para el Partido Libertario como para Nos. Justamente volviendo un poco a la cuestión de política práctica y viendo las necesidades que tiene el pueblo cordobés, principalmente, que es el distrito que usted aspira a representar, ¿cuál sería un proyecto de ley que usted asuma el día que corresponda y al otro día esté presentando un proyecto de ley específico, concreto, sobre qué tema sería principalmente? Bueno, hay varios. Uno, simbólicamente, el primer proyecto que presentaría es el de derogación de la ley de aborto. Y digo simbólicamente, ¿por qué?
porque digamos, el mismo Congreso que aprobó esta ley no la va a revocar. Entonces sería un proyecto simbólico. Pero es simbólico, ¿por qué? Es decir, por una cuestión elemental. Es decir, no podemos matar a argentinos y hablar de política. O sea, esto es elemental. Entonces ese es el primero que presentaría. Pero después, toda una batería. Otros que también presentaría rápidamente y que también son simbólicos es lo de derogación de todas las leyes de ideología de género. También es simbólico porque este gobierno las ha impulsado con la anuencia de la supuesta oposición, que en realidad no son ni gobierno ni oposición, lo único que hacen es repartirse la torta, nada más, pero son lo mismo, uno con guante blanco, otro con guante negro, uno con un idioma un poco chabacano y el otro con un idioma finoli, pero son lo mismo. Entonces, esos, repito, serían simbólicos, pero después hay toda una batería de cuestiones que creo que son muy importantes. Por ejemplo, una ley de emergencia económica. Hay que establecerla inmediatamente. ¿Para qué? Para poder achicar el Estado. Entonces, ley de emergencia económica que contenga, contenga una serie de elementos que son, por ejemplo, revisar la plantilla de empleados públicos, hacer que los empleados públicos vuelvan a trabajar, el que no vuelva a trabajar queda fuera, establecer los concursos para acceder al empleo público hay que concursar, el que no concursa no puede ingresar, pero también para poder ascender hay que ganar el concurso que corresponda con ese nuevo cargo. Para cada empleado público, cada 5 años tiene que concursar también, para ver si está capacitado para el puesto que hoy tiene, porque el puesto que hoy tiene va requiriendo una serie de destrezas nuevas que si el empleado público no los tiene, habrá que volarlo, digamos. Después, esto con respecto a los empleados públicos. Después, en tema impositivo, por ejemplo, 2 medidas así rápidas: bajar la alícuota del IVA del 21 al 19%, eliminar el impuesto al cheque o a los débitos bancarios, que es totalmente distorsivo, eso eliminarlos, bajar progresivamente las alícuotas de las retenciones a las exportaciones. Si no exportamos estamos muertos y estamos impidiendo las exportaciones. Y entonces, para que todo esto pueda sostenerse, paralelamente hay que tomar una serie de medidas, como eliminar todos los organismos ideológicos del gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, los géneros o telas y las diversidades. Eso hay que eliminarlo. Y no sé, tiene un presupuesto monstruoso. Es decir, eso, eliminarlo. Eliminar todos los contratados, digamos, salvo que sean esenciales, no se les renuevan los contratos. Eliminar el INADI, eliminar institutos inútiles como el Instituto Nacional del Cine, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo esa sarta de... Instituto Nacional de la Música también. El Instituto Nacional de la Música, todo esa sarta de inventos que hay, que lo único que hacen son aguantaderos de punteros políticos. Bueno, todo eso hay que eliminarlo. Por eso necesitamos una ley de emergencia económica para poder hacer esto de un plumazo, digamos, sin que haya impedimentos de tipo amparos y elementos judiciales, etcétera, que impidan todo esto. Después lo que hay que hacer, el tema de la hidrovía, por ejemplo, es un tema clave. Por ahí entra la droga y por ahí lo que están queriendo hacer es meter un sistema para otra mordida para las exportaciones. Entonces, eso rápidamente hay que renovar el contrato que había hasta tanto se haga una licitación pública internacional, porque hay 4 o 5 empresas en el mundo que pueden manejar una hidrovía como la del Paraná Río de la Plata. Hay para hacer dulce de leche. Hay para hacer. Antes de hacer la última pregunta, sabiendo que ya estamos cortísimos de tiempo y agradeciendo nuevamente a toda la gente que nos está viendo luego por YouTube, recuerden que también tienen desarrollado en profundidad lo que ha sido la hidrovía, sino en los últimos bloques que hemos tratado en profundidad en este canal. La última pregunta para usted, doctor, esto ya que es más a nivel personal, digamos, que creo que al menos para mí es importante y sé que para gran parte de la audiencia también lo es. ¿Qué rol juega la religión en la política? Si es que para algunos debería jugar o no un rol preponderante la fe dentro de lo que es la política estatal. Bueno, muchos opinan que la religión debe estar al margen
de la vida política. Es decir, como decir, la religión es una cosa privada, particular de la persona que tiene que quedar en el fuero íntimo, personal, y no debe tener ninguna exteriorización pública. Bueno, esos que sostienen eso son los mismos que se quejan porque hay gente que roba, se quejan porque hay gente que mata, se quejan porque hay gente que coimea, se quejan porque hay gente que no cumple su palabra, se quejan porque hay mentirosos. Es decir, se viven quejando, pero a ver, un momentito, pongamos las cosas en claro. La gente puede actuar por miedo, por el Código Penal, o puede actuar por convicciones de corazón. Las convicciones de corazón vienen de la religión. Esto no hay duda. O sea, si yo no he robado nunca en mi vida y no voy a robar nunca en mi vida, es por una convicción del corazón que tiene una profunda raíz religiosa. Entonces, si lo que queremos es moralizar la Argentina, si lo que queremos es acabar con la corrupción, lo que tenemos que hacer es dejar que la religión pueda tomar su lugar en la política. No solo en la política, sino en toda la vida pública, en la cultura, en la universidad, en las escuelas, en toda la vida pública. Ahora, esto no quiere decir que yo tenga que imponer una religión o que tenga que imponer un credo religioso. Yo no lo puedo imponer. Tengo que dar libertad a la gente, pero dándole libertad a todo el mundo para que cada uno elija su religión o no tener ninguna religión, yo lo que tengo que hacer es favorecer lo más que pueda como Estado, favorecer las ideas religiosas, las convicciones religiosas, no estableciendo, puedo establecer en la Argentina por razones históricas y por razones culturales, puedo establecer una cierta primacía de la Iglesia Católica, por ejemplo, porque la mayoría de los argentinos somos católicos, con lo cual no tengo ningún problema en que si voy a dar un subsidio para las escuelas parroquiales, religiosas, etcétera, etcétera, la parte mayor, no sea igualitario en todas las, el monto que doy, igualitario para todas las religiones, porque eso no tendría ningún sentido. Yo tengo que darlo de acuerdo al volumen que tiene cada religión y, por supuesto, la parte del león se la llevaría a la Iglesia Católica. O sea, creo que la religión es fundamental. Repito, no se trata de imponer una religión, no poner una religión de Estado, pero sí de establecer relaciones de colaboración entre la Iglesia y el Estado, o entre las distintas religiones que no vulneren el bien común, que no atenten contra el bien común. Si hubiera una religión acá, supongamos, como la de los aztecas, que se dedicaba a sacrificios humanos, obviamente no se puede aceptar. Pero mientras las religiones no ataquen al bien común, bienvenidas sean. Estamos ya cortísimos de tiempo, lamentablemente, porque se nos hizo corto en realidad, bueno, pero ya estamos pasados del tiempo. Agradecemos muchísimo tu presencia. Recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carrapato, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Quien estaba acá siendo entrevistado es Jorge Escala. Les agradecemos, por supuesto, al invitado y a su acompañante por la presencia acá y esperamos tenerlos próximamente en nuevos bloques de La Resistencia.